En el cristianismo, la Semana Santa es la última semana de la Cuaresma e incluye el Domingo de Ramos, que da inicio a la Semana Santa, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, día en el que concluye la Semana Santa y se inicia la Pascua, un periodo de liturgia cristiana conocido también como Triduo Pascual. En el Nuevo Testamento se recoge que la resurrección de Jesús y que se celebra la Pascua es el fundamento de la fe cristiana. Durante la Semana Santa tienen lugar diferentes celebraciones y muestras de carácter religioso por todo el mundo, destacando entre ellas las procesiones y las representaciones de la pasión de Jesús de Nazaret. Más de 1000 años antes del nacimiento de Jesús, los pueblos paganos de Europa ya celebraban anualmente la entrada de la primavera. Siglos antes de la llegada del cristianismo, las tribus paganas consideraban la primavera un tiempo de renovación y fertilidad, que representaba una nueva vida y la resurrección de la naturaleza tras la muerte del invierno. Celebraban festivales de primavera que habitualmente incluían diversos ritos sexuales para honrar al sol y su calor tras el frío invierno. La primavera traía un mejor tiempo, días más largos con más horas de luz y calidez. La diosa pagana de la primavera y la renovación era Oestar, proveniente de la palabra escandinava ostra y de los términos teutones, Onster y Eastre. Los fenicios la llamaron Astarte, mientras que los asirios y babilonios la conocían como Ishtar, una palabra pronunciada en inglés como Easter, traducido como Pascua o Paschal en latín. En muchas partes de Europa, el término usado para esta diosa de la primavera y la fertilidad era Ostara. Muchas de las tradiciones típicas de estas fechas, como los huevos de Pascua o el conejo de Pascua, también tienen raíces paganas. Los huevos eran usados miles de años atrás como símbolo de fertilidad, e incluso era habitual poner un huevo en los cimientos de los edificios para protegerse del mal, pensando que tenían poderes especiales. Durante las festividades paganas de primavera, se coloreaban los huevos con colores brillantes en honor a la luz del sol de la primavera. De la misma forma, las liebres y los conejos eran animales muy conocidos por las tribus paganas por su gran fertilidad, y existen diversas fábulas antiguas que narran la relación entre la diosa de la primavera, Ishtar, y la liebre de Pascua. Según un mito babilonio, había un huevo de gran tamaño que había caído desde el cielo al río Éufrates. De este maravilloso huevo fue engendrada la diosa Astarte. Por esto, el símbolo del huevo llegó a ser asociado con esta diosa. Los antiguos druidas portaban un huevo como emblema sagrado de su fe. La procesión de Ceres en Roma era precedida por un huevo, y en los misterios de Baco se consagraba un huevo como parte de la ceremonia festiva. Con la aparición del cristianismo comenzó un periodo de transición. A partir del siglo II, los cristianos comenzaron a ver los paralelismos entre los rituales paganos de la primavera y la resurrección de Cristo, y muchas costumbres paganas asimilaron a las celebraciones de Pascua y Semana Santa. Los primeros cristianos judíos y gentiles conocían el calendario hebreo, y los judeocristianos fueron los primeros en celebrar la resurrección de Jesús. Establecieron su celebración en relación a la Pascua judía o Pesach, una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y que se conoce también como Fiesta de la Primavera. La primera evidencia de un festival cristiano de Pascua apareció a mediados del siglo II. El documento más antiguo existente que se refiere a la Pascua es una homilía pascual atribuida a Melito de Sardis, donde se habla de esta celebración como algo ya establecido en aquella época. Poco después hay evidencia de otra festividad cristiana anual, la conmemoración de los mártires. La primera alusión a señalar la Semana Santa como una semana clave en el cristianismo aparece recogida en las Constituciones Apostólicas, una colección de literatura cristiana primitiva que datan de la segunda mitad del siglo III y IV y que fueron supuestamente redactadas por los apóstoles. En estos antiguos textos se recogen las prescripciones apostólicas autorizadas sobre conducta moral y la liturgia de la Iglesia. En el documento se ordena la abstinencia de la carne todos los días, mientras que para el viernes y el sábado se ordena un ayuno absoluto. Entre los documentos antiguos que recogen esta tradición se encuentran la obra Tradición Apostólica, atribuida a Hipólito de Roma y escrita en torno al siglo III,
donde se señala como práctica común de los primeros cristianos ayunar los viernes y sábados que preceden a la vigilia pascual. Tras la celebración del primer concilio de Nicea en el año 325, el emperador romano Constantino determinó que la Pascua debía celebrarse en la primera luna llena de la primavera, que comienza con el equinoccio de primavera el 21 de marzo. De esta forma, la Semana Santa y la Pascua se convirtieron en fiestas móviles, cuya fecha puede estar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. También existe una ordenanza atribuida a Constantino por la cual se hacía cumplir una abstinencia en los asuntos públicos los 7 días anteriores al domingo de Pascua, recogida en el Código Teodosiano, una compilación de las leyes que regían en el derecho romano en la época del Bajo Imperio. La Semana Santa cristiana quedaría oficialmente formada posteriormente por el Domingo de Ramos, que celebra la entrada de Jesucristo a Jerusalén, el Jueves Santo, que conmemora la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado, el Viernes Santo como el día que se recuerda la muerte de Cristo en la cruz, y el Sábado Santo como la conmemoración de Jesucristo en el sepulcro, y se espera su resurrección para el día siguiente, el domingo de Pascua. En la actualidad, en la Iglesia Cristiana Occidental, tanto luteranos, anglicanos, metodistas, presbiterianos como católicos, las liturgias utilizadas para la Semana Santa son casi idénticas, destacando entre las celebraciones las populares procesiones de Semana Santa que se realizan en diversos países de todo el mundo. Como pudimos escuchar en este breve relato sobre los orígenes paganos de la Semana Santa, tiene su origen en la diosa Ishtar, que es la misma Ashtaroth, que es la misma Isis que se adoraba en Egipto y que es la misma Ashera, la famosa esposa de Jehová. Yo por aquí hice un video hablando de Ashera y bueno, a lo último voy a recordarles quién es realmente esta mujer y cómo esta tradición del culto a esta mujer se fue adoptando por distintas culturas paganas, incluso hasta mezclarse con el cristianismo. Donde, bueno, básicamente a través del Concilio de Nicea es donde se hace, digamos, que la mezcla oficial, se refuerza esta tradición y hasta hoy en día pues se sigue celebrando la Semana Santa como si fuese algo relacionado a Jesús. Hay otro dato que es importante acerca de la Semana Santa y la relación que tienen con los carnavales, que los carnavales, bueno, se sabe que es una festividad completamente pagana. No así se piensa de la Semana Santa, se piensa que la Semana Santa pues sí es una festividad totalmente religiosa, totalmente santa, pero no. Tiene una estrecha relación con los carnavales y es que los carnavales se sabe que es una fiesta de un claro origen pagano, no de origen cristiano ni tiene relación con el dogma del cristianismo. El origen de los carnavales parece estar en una celebración babilónica en la que se nombraba rey a un reo por un día. El protagonista gobernaba durante todo el día como si fuera auténtico rey. Se le concedían todos los caprichos y al acabar este periodo se le ejecutaba. Todavía en muchos lugares se quema a un pelele con corona para finalizar los carnavales y en otros lugares se produce el llamado entierro de la sardina para cerrar estas fiestas, que consiste en la quema de una figura con forma de sardina. Por ejemplo, en el caso de mi ciudad, Barranquilla, Colombia, se celebran 4 días de carnavales y el cuarto día, es cierto, lo que dice esta leyenda, la última festividad, el último desfile que se hace, se llama el desfile de Joselito, donde se conmemora la muerte de un personaje y se hace un desfile y la gente se viste como de luto, de negro, y se arman muñecos de trapo en conmemoración a la muerte del último día de carnaval o de este personaje que en el caso de mi ciudad se llama Joselito Carnaval. Entonces vemos de dónde viene esta tradición, viene de la antigua Babilonia, donde el carnaval era la celebración de un reo que iba a ser ejecutado, pero ese último día se le permitía ser rey, se le cumplían todos sus caprichos, era todo un festival, una alegría, y a lo último era ejecutado. Y bueno, y de ahí es donde proviene toda esta tradición. Miren todo lo interesante que uno puede aprender investigando acerca de la historia de algunas festividades, como en este caso la Semana Santa. Esta fiesta babilónica pasó a celebrarse también por los griegos y romanos. Estos últimos lo llamaban bacanales, carnavales bacanales, que bueno, es lo mismo, ¿no? Y la celebraban el 17 de marzo con el comienzo de la primavera. Eran fiestas en las que se bebía sin medida y se daba a parecer ser rienda suelta a los placeres carnales. Eso ocurre en las festividades de carnaval. Se bebe alcohol como si no hubiese un mañana, se consumen sustancias alucinógenas, se da derroche y rienda suelta a todo el tema de la sexualidad. Hay delincuencia, un desorden absoluto, bueno, todo un caos en
las ciudades donde se celebran estas festividades. Este fue el origen de los carnavales que se celebraba en la Edad Media. Esta es una fiesta pagana, pero curiosamente la fecha de celebración depende del calendario cristiano, en concreto de la celebración de la Semana Santa, porque la ubicación de los carnavales se puede dar en febrero si la Semana Santa cae a finales de marzo o en marzo si la Semana Santa es en abril. De hecho, el final de los carnavales marca el comienzo de la Cuaresma. La Cuaresma es una época de ayuno, meditación y oración en la que los fieles han de preparar la llegada de la Semana Santa. La Cuaresma son los 40 días previos al Domingo de Ramos, que es el domingo anterior al Domingo de Resurrección. El primer día de la Cuaresma es el miércoles de ceniza. Por lo tanto, el martes anterior es cuando finalizan los carnavales, es la noche de este martes cuando se celebra el entierro de la sardina. Yo aquí hice un video hablando sobre el miércoles de ceniza y el origen de la señal que se colocan las personas en la frente, ¿no? La cruz de ceniza que, bueno, conmemora ese día, ¿no? El final de los carnavales es el martes de carnaval e inmediatamente después viene el miércoles de ceniza que inaugura la Cuaresma. Y la Cuaresma termina en el Domingo de Ramos que da inicio a la Semana Santa. Son festividades que están completamente ligadas. Primero viene una festividad de derroche absoluto de pasiones, donde se manejan los más bajos instintos del ser humano en esta celebración pagana. Luego vienen la Cuaresma, que son 40 días como de reflexión, ¿no? De arrepentimiento de todo lo que se hizo, hasta llegar la Semana Santa, donde culmina ese periodo donde, bueno, ya las personas pasan de ese derroche y desborde de emociones y de bajas pasiones a tener una condición supuestamente espiritual en la Semana Santa. Entonces veamos cómo este periodo de tiempo promueve lo que es el derroche, el bacanal y luego un falso arrepentimiento y una falsa espiritualidad. Esto sucede así todos los años y aquí vemos la dualidad que es de la antigüedad de estas corrientes paganas fundamentadas en falsos dioses, ¿no? Falsos dioses que fueron los que le enseñaron a la humanidad esta dualidad, ¿no? De que el bien y el mal pueden convivir, de que si tú te comportas de manera negativa pero te arrepientes y haces ciertas penitencias, pues puedes enmendar tus errores y así puedes conducir tu vida entre el bien y el mal, moviéndote en esas facetas donde puedes darle rienda suelta a tus más bajos instintos, pero luego viene un proceso de espiritualidad para que tú quedes limpio. Y así lo enseñaron desde la antigüedad, cuando estos falsos dioses pedían los sacrificios de animales para expiar pecados, ¿no? Usted iba por allá, se comportaba todo lo mal que quería, pero luego iba al templo, sacrificaba un animal y así expiaba sus pecados y usted quedaba limpio. Luego volvía a derrocharse y a tener sus bajas pasiones y nuevamente volvía al templo, sacrificaba y así usted se limpiaba nuevamente. Y esta es una tradición y un comportamiento que hemos heredado de ese remoto pasado. Nosotros cometemos errores y rezamos y de esa forma creemos que equilibramos la balanza. Pero obviamente la verdadera espiritualidad no funciona de esa forma. Los seres humanos tenemos una esencia, un origen luz, una esencia que tiende a buscar el bien. Y para buscar ese bien usted no debe movilizarse entre el bien y el mal, no dando tumbos de un lado para otro para ver si algún día corrige. La decisión de transformación tiene que ser certera, tiene que ser con un objetivo y un propósito claro de transformación, buscando permanentemente la luz. Y en el camino, no cometiendo errores y justificándolos, sino que si usted comete errores, aprenda de ellos y vaya dejándolos atrás para no volverlos a repetir. Y ese es el camino que realmente nos conduce al bien, que nos conduce a la luz, que nos conduce a una verdadera transformación, a una verdadera sensatez, un verdadero arrepentimiento. Nada de andar jugando un tiempo con el diablo y el otro tiempo jugando con Dios. Porque así nos enseñaron y ese es el comportamiento que tiene esta humanidad al borde del abismo. La razón de que los carnavales se celebren en consonancia con las fiestas cristianas es que estas fiestas le dotaban de un sentido y un significado muy concreto. A saber, los carnavales eran el último momento de desfogue antes de la Cuaresma, ahí donde todo el mundo podía derrochar todo lo que querían, que era una temporada de penitencia y contrición, como de reflexión, ¿no? Los 40 días. Como paso previo a las sombrías celebraciones de la Cuaresma, los hombres medievales daban rienda suelta a sus pasiones carnales y celebraban banquetes copiosos. Aunque puedan parecer una actitud sorprendente y poco edificante, estas celebraciones están documentadas por diversos documentos como el libro del Buen Amor. Entonces aquí vemos el objetivo real de esta línea de festividades donde el hombre debe dar rienda suelta a sus bajas pasiones
para luego pues hacer un proceso de penitencia. Y ese es el comportamiento que enseñaron los falsos dioses de la antigüedad y que aún seguimos manteniendo. Entonces vemos que la Semana Santa es esa festividad donde el hombre busca ese falso arrepentimiento, esa falsa espiritualidad después de, bueno, hacer todo lo que hizo. Y que además la Semana Santa conmemora a una diosa pagana, la diosa Ishtar, Asherá, Astarte, también Astaroth. Y bueno, tiene varios nombres y de esta diosa se originan no solamente estas celebridades, sino algunas filosofías y corrientes espiritistas que también han servido como medio de manipulación para las masas. Algunos datos curiosos que tiene la Semana Santa o creencias, ¿no?, que se tienen en estas fechas. Una de ellas es que no se puede barrer ni clavar clavos en Viernes Santo. En su origen, esta curiosa prohibición perseguía dos objetivos. Por un lado, la idea de no emplear clavos, ya que estos objetos fueron fundamentales para el sufrimiento de Cristo en la cruz. Además, la otra intención era evitar atraer al diablo, pues se consideraba que ellos lo hacen. En cuanto a barrer, la tradición lo prohibía, pues lo consideraba una forma de barrer la cara de Cristo. Con el correr del tiempo, ambas costumbres cayeron en el olvido. Bueno, son costumbres y creencias que no han tenido mucho sentido. Lo otro es que no se puede comer carnes rojas el Viernes Santo. Para los católicos no está permitido comer ningún tipo de carne roja. La razón: para la fe, esta comida representa la carne de Cristo. En este sentido, además, el ayuno de este alimento durante esta jornada es una forma de honrar su sacrificio y de estar más cerca de Dios. Esta es una de las pocas tradiciones de Semana Santa que se han sostenido, y el origen también de la costumbre de comer pescado. Esto sí se mantiene. Por lo general, la gente el Viernes Santo come pescado, evita comer carnes rojas. Bueno, a mí me da igual, la verdad. Yo un Viernes Santo como lo que sea, o lo que haya en el momento, lo que me ofrezcan, porque como vemos, esto es una celebridad proveniente de falsos dioses que no tiene verdad. Aquí no hay ningún tipo de espiritualidad. El viernes que llaman Viernes Santo es un día común y corriente. Esto no tiene nada que ver con el tema de Jesús. Otro punto: en Semana Santa no se pueden mantener relaciones sexuales. De acuerdo al mito, todos aquellos que tienen relaciones sexuales durante la Semana Santa se quedan pegados. Es que se cree que durante este tiempo de reflexión, abstinencia y pena, tener intimidad es un pecado que debe ser castigado por Dios. Tan importante llegó a ser esta creencia que durante mucho tiempo no se celebraron matrimonios en esos días. Bueno, si usted se quedó pegado es porque violentó este mandato. En Semana Santa usted no puede tener ningún tipo de relación íntima. Bueno, y obviamente esto hace parte de la creencia y del misticismo y dogmatismo religioso. Así que bueno, si usted quiere ver si se queda pegado o no, aquí tiene estos días para comprobarlo. Qué cosas se inventan, ¿no? El punto número 4 es no vestir prendas de color rojo. El rojo es el color de la pasión, del deseo carnal y al mismo tiempo del diablo. Por todo esto, aseguraba el mito que lucirlo, este color, durante estas jornadas de recogimiento atraía la presencia del demonio. Esta es otra de las tradiciones que quedó en el olvido. Sí, este punto sí nunca lo había escuchado. Y el quinto punto es que se debe pegarle a los árboles para que den frutos. Qué locura esto, ¿no? Esta es una antigua costumbre que practicaban los campesinos por la mañana del Viernes Santo. Algunos sembradores les pegaban a los árboles, pues esta creencia aseguraba que el que hacía esto lograba que el árbol dé frutos si nunca lo había hecho. Bueno, estas son las locuras y creencias y dogmas de celebraciones religiosas como la Semana Santa. Pero aquí, como lo he compartido en los datos e investigaciones, bueno, entendemos que esto es una celebración pagana proveniente de los antiguos dioses, seres extraterrenos caídos. Ellos fueron los que enseñaron todas estas locuras. Así como los carnavales, también es una celebración originaria de estos dioses que, como vimos, tiene su origen en Babilonia. Todo esto tiene su origen en Babilonia. ¿Y por qué tiene su origen en Babilonia? Y podríamos ir más atrás a lo que era la antigua Sumeria, que realmente es lo mismo, ¿no? Era el mismo sector. Y es que en ese lugar fue donde cayeron los dioses. Fueron las primeras culturas que ellos ayudaron a impulsar y a desarrollar. Bueno, a impulsar entre comillas, más bien serían las primeras culturas que ellos manipularon, donde dejaron un legado de adoración, un legado de festividades, un legado de comportamientos totalmente oscuros y negativos. Esto fue trasladándose en el tiempo. Y bueno, cuando Jesús se encarna en la tierra, hace su proceso, muere, resucita y se va, estos gobernantes oscuros tomaron ese mensaje, que es un mensaje positivo, es un mensaje de verdad, es un mensaje que realmente vino a impulsar la espiritualidad humana. Ellos, para tergiversarlo, lo tomaron, lo manipularon y lo mezclaron con festividades paganas para que usted crea que cuando está celebrando la Semana Santa le está haciendo honor a Jesús.
Pero esto no tiene ningún tipo de sentido porque Jesús no era ningún religioso, no vino a formar religiones y no le interesaba que se crearan rituales ni celebraciones en torno a su figura. Quienes sí pedían culto y adoración eran los antiguos dioses. A ellos sí les encanta todas estas locuras. Así como vimos, la diosa que originó todo este cuento es la diosa Isis, Ishtar, Astaroth, Asherá, como vemos acá. Asherá es la misma Ishtar. Son las mismas mujeres o es la misma mujer, por así decirlo. Bueno, mujer entre comillas. Esta tradición proviene de la adoración a esta mujer. Aquí está Asherá, aquí está graficada como en Egipto, ¿no? Esta es Isis. Y aquí vemos los distintos gráficos y representaciones que tuvo esta mujer en la historia desde la antigua Sumeria. Ahora, ¿qué representa esta mujer? Como vemos acá, esta es una de las estatuillas más antiguas de las representaciones que se hacen de Ishtar, de Astaroth, de Asherá. Vemos que es un reptil con facciones de mujer y tiene, bueno, aquí un bebé cargado. Esta digamos que es de las primeras referencias donde luego se sacan las imágenes de Isis con Horus, con el niño cargado, luego María con el niño Jesús cargado en la tradición cristiana. Todo esto se origina de aquí, del contacto de los antiguos dioses Anunnaki en la antigua Sumeria. Una mujer reptiliana con un bebé. Ahí lo tiene cargado y esta es la diosa Astaroth, Isis, Ishtar. De ahí proviene el tarot. El tarot es una ciencia enseñada por estos antiguos dioses cuyo legado pues se alimenta de las enseñanzas de Ashtar. También el tema de la astrología, Ashtor, astrología, tiene que ver con el legado de esta mujer, si podríamos llamarle así, o de esta entidad biológica extraterrena. También hay un linaje, una familia de las familias más poderosas del mundo que son los Astor. Los Astor es un apellido que pertenece a los linajes descendientes, ¿no?, de estos dioses, el linaje merovingio, el linaje genético que desciende directamente de estos antiguos dioses. Está el tema de Asherá, la esposa de Jehová, que se dice que era una mujer que, bueno, siempre acompañó a ese Dios del Antiguo Testamento y que su esencia era igual de oscura a la de Jehová y su procedencia pues exactamente la misma, procedencia de origen extraterreno. Y todas estas representaciones femeninas están haciendo una conmemoración o tienen que ver con el tema de Sofía. Sofía, que es la humanidad que el libro secreto de Juan revela que se desvió, se alejó de las leyes originales y en ese alejamiento desprendió de sí una energía contraria, originó el mal en la creación, lo que el libro secreto de Juan llama Yaldabaoth. Entonces Sofía tiene el símbolo de una mujer, Sofía un nombre femenino, y al parecer estas diosas lo que están representando es la madre que parió al dragón, Sofía. Sofía es Isis, Sofía es Asherá, Sofía es Astaroth, Sofía es la madre de las rameras, Sofía es la madre de la rebelión, Sofía es la madre del dragón. Y de aquí se desprenden toda una cantidad de deidades femeninas que todas conducen a un mismo camino, y es la conmemoración por parte de esta fuerza oscura hacia su madre. La madre que parió la rebelión, que les dio origen y que hace miles de millones de años a través de la copulación, de la desviación sexual, se alejó de los reinos eternos y ahí en ese proceso se desprendió todo el mal que hoy en la actualidad sigue atormentando a las humanidades como nosotros, sobre todo en este planeta Tierra. Todo esto que vivimos de manipulaciones, de caos, de tantas cosas oscuras que pasan en este planeta Tierra, tienen su origen en el tiempo de Sofía. La humanidad, porque no es una mujer literal, es una humanidad que se desvió y bueno, desafortunadamente los efectos los seguimos viviendo. Y de ahí es donde proviene ese tema de la dualidad, ¿no? Del derroche de bajas pasiones y a su vez del arrepentimiento en una falsa espiritualidad. Toda esa dualidad viene de allí porque desde Sofía se trajo una falsa luz, que es lo que nosotros contemplamos como el bien, como la espiritualidad. Y también se trajo la penumbra o la oscuridad del dragón. Entonces, desde esas razas negativas que comenzaron a invadir mundos y que llegaron a la Tierra, se trajo esa dualidad que desde la antigüedad se le enseñó a los seres humanos y que nosotros seguimos replicando. ¿De dónde proviene todo eso? Desde hace miles de millones de años al pasado, en el tiempo de Sofía. Y Sofía, pues, la veneran como una diosa, como por ejemplo en Francia con la catedral de Notre Dame, Nuestra Señora. Notre Dame es una conmemoración también a la diosa Isis, Ishtar, Ashtaroth,
Asherah, Sofía. De Sofía provienen y se desprenden todas estas deidades femeninas. Y como vemos ahí, la Semana Santa es un culto al origen de la rebelión, porque la Semana Santa nace con el tema de Ashtar. Ahí está el origen, una celebración pagana que, bueno, muchos celebran sin conocer realmente de dónde proviene todo esto. Y ahora la pregunta ¿es malo celebrar esto? ¿Es malo estar estos días de reposo, de vacaciones? Bueno, eso no tiene nada de malo. Aproveche estas vacaciones, váyase con su familia a pasear, esté con sus amigos, con su familia, esté tranquilo. Pero recuerde que el estar en estos días no representan en ningún caso ningún tipo de espiritualidad ni ningún tipo de relación con el mensaje de Jesús. Eso es puro cuento, así que no creamos que esto representa algo positivo para la humanidad. Más bien usted aproveche estos días para estar en familia sin ningún tipo de misticismo religioso. No importa si come carne, no importa si usted barre la casa. Bueno, todos esos mitos y creencias son falsos. Así que esté tranquilo, disfrute estos días porque realmente son días completamente normales. Esto no tiene nada que ver con ninguna espiritualidad. Así que esto quería compartirles sobre el origen de la Semana Santa. Ya las demás opiniones o lo que ustedes piensen de esto me lo dejarán en los comentarios. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.